¿Qué tal amigos coleccionistas? El día de hoy vengo a hablarles de un tema muy importante para todos. A todos los que coleccionamos, un tema muy importante porque a veces coleccionamos cosas y no sabemos qué estamos haciendo. Hoy vamos a preguntarnos, ¿existe diferencia entre retro, vintage y antiguo? ¿Ah? Vamos a aprender qué es vintage, qué es retro y qué es antiguo. Vamos a ver qué es vintage, retro y antiguo. Por eso, usamos sin parar algunas veces el término vintage, retro y antiguo. Pero, ¿ya pensaste que si lo estás usando bien o no? Piensa. Es probable que sientas lo mismo, confusión en la mayoría de las personas. ¿Ya? Por eso vamos a resolver qué es. ¿Sí? Para hacer todo un entendido en esto. ¿Ya? Aunque las tres palabras se refieren a objetos de colección o de no colección, no importa. Puede ser música, pueden ser a música, pueden ser objetos de colección, pueden ser ropa, puede ser algún mueble que tengas en tu casa, ¿verdad? Puede ser, puede ser, no exactamente tiene que ser un objeto de colección, pero aquí lo vamos a usar en el término general. Vamos a hablar de esto en general, también usándolo para tus colecciones, ¿verdad? No tiene el mismo, vamos a ver, aunque se parecen los tres, no tiene el mismo significado. De hecho, el término correcto se relaciona con el año en que fueron creados. Por ejemplo, vamos a ver el siguiente, que es después de esa pequeña introducción vamos a ver directamente la diferencia entre retro, vintage y antiguo. Ya vamos a ver la diferencia. Como les dije al principio, esto se da para objetos decorativos, para tu casa, para ropa, para objetos de colección, para muebles. No importa que lo uses. Aquí te lo estoy dando yo como coleccionista que soy, pero igual lo puedes utilizar en estos casos. Según he visto alguna vez que te encanta a veces coleccionar algo vintage, ¿ya? Ropa, el mueble que has comprado, que ha comprado tu amigo, que es un poco retro, o en el mercadillo, ¿verdad? En el mercadillo Pulgas puedes encontrar antigüedades, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, sin embargo existen cientos matices que diferencian entre estos tres términos: lo vintage, lo retro, y lo antiguo. Hay diferencias entre estos, ¿ya? Que aunque pueden parecer sinónimos y pueden parecer lo mismo, no lo son, ni lo serán. Vamos a ver. ¿Sabías que la fecha de fabricación de los objetos es la que marca la diferencia entre retro, vintage y antiguo? Vamos a ver entonces la diferencia entre estos tres. Vamos a ver la diferencia entre estos tres. Ya sabiendo esto, que la fecha es la que marca lo retro, vintage, antiguo, vamos a ver qué es lo antiguo, ¿verdad? Antiguo. Sí. Para que un artículo sea catalogado como una obra de arte, muebles, algo de colección, una antigüedad que te digan, eso debe tener mínimo 50 o 100 años, ¿ya? Si es de los 70, 80, 90, 2000, 2010 y 2020, ya entra en antiguo. Si es más de los 70, más de los 80, más de los 70, incluso si sería 80, el producto ya es antiguo, antigüedad, ¿ya? Sin embargo, esto que le estoy diciendo, puede ser el objeto puede ser de los 40, puede ser de los 30, no importa, pero es antiguo. Pero sin embargo, esto puede resultar un tanto objetivo. ¿Cómo hace objetivo? Vamos a ver. Además de su edad,
intervienen otras facciones. Por ejemplo, si es artesanal, ¿sí? Que tenía bien conservado esto. Si es digamos, un juguete con alguna singularidad. Ajá. Si tiene algún poco elemento como este, puede ser antiguo. Al final se trata de que el objeto en cuestión se convierta en una pieza deseada por el coleccionista. Esto también le da ese carácter de antiguo tan característico. En otro ambiente se encuentran los artículos tecnológicos que pueden ser considerados una verdadera reliquia, si fueron desarrollados entre los 60, 70 u 80. Así que, como ves, es muy relativo. No es lo mismo, pero es muy relativo, ¿verdad? Es muy relativo. Por ejemplo, una pieza tecnológica puede ser una computadora de aquellas que usaban DOS. Por decir algo así, es antiguo, que viene de los 70s y 60s incluso. Ya usaban DOS y con un disquete se arrancaba. Eso es antiguo. O un disquete. Para ir tan lejos es antiguo también. Un juguete X también es un juguete que salió allá por los 60 o 70. Un juguete de madera es antiguo. Un billete, si coleccionas billetes que salieron en los hace 80, 70s y 60s para atrás, también es antiguo. Entonces, como les digo, es subjetivo. Si es antiguo o no, es subjetivo. Pero vamos al que sigue. Vamos a ver, ¿qué es vintage? Vamos a ver, cómo una pieza de colección puede ser vintage. O una pieza de mueble, o una pieza de ropa, o lo que sea, puede ser vintage. Para que una pieza sea considerada vintage, tiene que cumplir dos premisas básicas. Ajá. Sí. Tiene que ser por lo menos fabricado hace mínimo 20 años, por ejemplo 2000 para acá. Si ya lo están viendo en otro año, pues ya no. 20 años mínimo. Y por otro lado, debe ser un objeto representativo de una época. Ejemplo, objeto representativo de una época, las caseteras. Las caseteras que representan la época un ejemplo, los pantalones acampanados representan la época de los hippies, por decirles algo, ¿vale? Esto puede ser también vintage. Los aparatos con CD representan una época, también. Bueno, los Viewmaster, para decirles algo, un juguete de Viewmaster representa una época, juguetes de Viewmaster con sus discos, y por otro lado debe ser un objeto representativo de su época como esto. ¿Quedó claro? Que no cualquier cosa es vintage y que ahora mismo estarás dándote cuenta de que llevas años usando mal el término vintage, ¿sí? No todo, tiene que tener mínimo 20 años de diferencia, mínimo. Recuerda que para que un objeto se considere vintage, no basta con que parezca del pasado. Tiene que ser hecho en el pasado, como por ejemplo, como les digo, piezas para los que coleccionan antigüedades, en ese baúl que te lleva de casa, que te llevas de casa a tu abuelita, o en ese mueble tan característico de los años 50. Puede ser un objeto vintage. Vintage. Así que ya sabes, usa bien el término vintage. Y resumiendo qué es vintage, tenemos que representa, tiene que tener 20 años y debe ser un objeto representativo de una época. Con esto ya está vintage. Con esto ya está. O sea, con esto ya vimos que no cualquier cosa es un vintage y que representa una época. Ya, eso es algo vintage. Vamos con el que sigue. Bueno, ya vimos que es antiguo y que es retro. Y dijimos que lo antiguo tiene que tener mínimo 50 años para atrás. Mínimo 50 años para atrás.
y será algo que sea muy poco común visto. Solo porque sea poco común no es antiguo. No, porque sea muy escaso no es antiguo. Solo así no. Lo retro ya dijimos que tiene que evocar una época y que tiene que tener mínimo 20 años. Evocar una época y tiene que tener 20 años. ¿Ya? Ya, hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a ver qué es retro. Retro. Bueno, vamos a ver qué es retro. El siguiente término que vamos a ver es lo retro. Y verás que esto es mucho más fácil de distinguir. Se refiere a todos esos objetos que se fabrican en la actualidad, pero imitan el estilo o la línea de tendencia del pasado. Por ejemplo, pongamos un ejemplo muy común ahora que está de moda, los Masters del Universo. He-Man y los Masters del Universo, sí. Esa es una línea retro porque representa los 80. ¿Ya? Perdón, una línea vintage porque representa los 80, pero parece como que se fuera 80, pero no es. Es hecho en la actualidad y es una línea vintage. ¿Ya? Es una línea vintage porque emana una representación de un objeto. ¿Ya? En cuanto a las apariencias, tanto de lo retro como de lo vintage te trasladan a este tiempo. Regresando, Master del Universo te traslada a los 80, a su inicio. Pero solo segundo es original de su época. ¿Ya? La primera son reediciones. Por ejemplo, hace 20 años salieron al mercado unas reediciones de G.I. Joe. Y estos también son vintage. Porque evocan la época de los 60, pero son hechos en esa época. Hace 20 años, no eran hechos en los 60 ni en los que se salieron los G.I. Joe por primera vez, ¿verdad? Por ejemplo, por su parte, algunos retros es inspirado en un estilo de decoración anterior a su fecha de fabricación y reimpresión. Para que tengamos un poco más claro lo que hemos visto, hay objetos que te trasladan a los años 50, carros, eran los años 50 y son retro. Y este es súper de moda. Y esos objetos son algunos de los que te trasladan a los años 50. Bueno, otro ejemplo son los muebles escandinavos, ¿sí? Que se encuentran en IKEA. Muchos de ellos son de madera y de línea retro y sencillos, muy prácticos. Y te parecen un montón de estilos, ¿va? Pero no lo son. Un montón de estilos, digamos, mid-century, pero no lo son. Seguro que ya te quedó claro con estos ejemplos y ejemplos de colecciones. Otro ejemplo es monedas que son hace 50 años que salieron, 60, ya son antiguas. ¿Ya? Son antiguas. Vintage sería que las monedas y que los billetes volvieran a reaparecer otra vez en circulación con la forma de esa época. ¿Ya? Las reediciones de juguetes, lo más común es reediciones de juguetes, eso es lo antiguo. Perdón, este es lo vintage. Reedición de juguetes es vintage. Ahora bien, seguro que ya te ha quedado más claro y podemos diferenciar muy bien cada uno de los términos. ¿Qué es antiguo? ¿Qué es retro? ¿Y qué es vintage? A partir de ahora, cuando veas un objeto, sabrás si te lo están vendiendo por antiguo, por vintage o por retro. ¿Ya? Y no te tomarán el pelo al decir que este objeto que te están vendiendo, este objeto para tu colección que están vendiendo es antiguo. No te van a decir, sí, este es original, es de la época, y es, aunque no lo sea, aunque sea retro o sea vintage. ¿Ya? Cuando te digan que es único y que no hay otro, o que hay pocos, están mintiendo también. ¿Ya? Ya sabes que no es cierto si tú sabes que es vintage, antiguo o retro. En cuanto a lo retro y a lo vintage, la cuestión queda bastante clara y te ayuda a saber si es una pieza original o solo una pieza de reedición, inspirada en esa pieza original que pasó en esa época. Y recuerda, con
juguetes, con ropa, con muebles, con lo que sea, aplica lo mismo y es lo mismo, no cambia, ¿ya? Muy bien amigos coleccionistas, con eso terminamos esto para saber qué es antiguo, retro y vintage. Espero su dedito arriba si les gustó, o su dedito abajo si no les gustó, o que me dejen aquí en la caja de comentarios su comentario, ¿verdad? Sí. En la caja de comentarios que está por aquí. Perdón, aquí está la caja de comentarios, su comentario. Aquí abajo. Y que se suscriban al canal dándole clic en la campanita para que les diga cuando viene otro video. Y suscríbanse. Así sabrán cuando viene otro video. Y aprendamos más de colecciones. Y aprendamos términos y de colecciones. Muy bien. Hasta la próxima. Gracias por vernos.